Portavoz de Vox en la Asamblea, que nos acompaña en el plató. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Vamos a hablar un poco de lo que puede ocurrir esta tarde. Tenemos bastante incertidumbre con respecto a por dónde puede ir el debate, porque es verdad que ayer el Gobierno y hoy habla de acuerdo. En la Comunidad de Madrid no parece que apuesten tan claramente con el acuerdo. Tendrán sus reticencias. Escuchamos voces desde el PNV, desde el propio Rufián diciendo para cortarle el café a ella nos han dejado sin café a todos. Bueno, al final, igual tampoco esta tarde avanzamos en lo que tenemos que hacer entre todos. Bueno, yo creo que lo que llevamos viendo semanas es cómo los políticos derivan responsabilidades unos en otros y nadie toma las riendas de la situación. Y lo que necesitamos es que gobiernen. La señora Díaz Ayuso con acuerdo o sin acuerdo. Lo que tiene que hacer es tomar las riendas, poner rastreadores, emplear recursos en lo que hace falta. Y Madrid no se puede parar, no se puede parar. Los hosteleros no pueden parar, los bares no pueden parar, las oficinas no pueden parar. Y si al final tienen que parar, no va a ser consecuencia del virus, va a ser consecuencia de la inacción de nuestros políticos. Y si Madrid para, hay muchísimas familias, hay muchísimas empresas que no van a poder llevar un sueldo a casa. Y eso es gravísimo, Y hay otras ciudades en el mundo que lo han resuelto y sin confinamiento estricto. Taiwán, en Corea del Sur, en Grecia al principio tuvieron que confinar y han tenido unos datos de fallecidos que son 7 fallecidos. En Taipei, una ciudad que tiene una densidad de población muchísimo más alta que Madrid. En Seúl, una ciudad, todo, pero con y con un aeropuertos estrictísimo, supongo, de los sin movimientos de la gente. Sin confinamiento, rastreando, desarrollando el sistema de rastreo. En Madrid no se entiende. ¿Por qué no hemos aceptado la oferta de la señora Robles de los 2.000 militares? ¿Por qué no están los militares en las calles? ¿Qué pasa? ¿Nos da miedo? Parece que los madrileños tienen miedo a ver a los militares. No tenemos ningún miedo, queremos verles, porque queremos rastreo, queremos que se eviten los contagios, queremos poder seguir trabajando. No tiene ningún sentido cerrar zonas como Vallecas permitiendo la salida a trabajo a gente que no sabemos si está contagiada o no. Lo que tiene sentido es hacer un test y permitir la movilidad total, la movilidad total, pero sí potenciar el sistema que nos permite detectar a los contagiados. Que tenemos que recordar que los contagiados muchos son sintomáticos y otros son asintomáticos. El asintomático no va al centro de atención primaria a pedir un test porque no tiene ninguna conciencia de que está contagiado. Y sigue contagiando de forma exponencial, que tenemos que entender que cada día de retraso de nuestros políticos en tomar decisiones es una sucesión exponencial de contagios. Y una vez que la curva se dispara ya es difícil de frenar, la inercia es tremenda, ¿no? Y al final, por la inacción de nuestros políticos, acabamos en un confinamiento estricto. Y el confinamiento estricto lo que supone es un parón de la economía que no nos podemos permitir porque necesitamos trabajar. Ahora mismo, llegado a este punto, nos decía un compañero hace un momento, visualizar casi 50 ataúdes en Madrid desde ayer. Este es el último dato. Esa es una imagen impactante que no necesitamos más, ¿no? Ver esa realidad. Si tenemos que frenar esto y hay que cerrar, no del todo, pero poner unas limitaciones con ayuda, supongo, a esos sectores. Pero lo que no entiende la gente es que estemos en el debate de hasta aquí cierro, hasta aquí no, esto lo acepto, esto no, pero póngame aquello que yo te pido. Y eso al final estamos trasladando una incertidumbre que también genera mucha angustia en la calle. Pero es que lo que hay que entender es que hay 3 factores que son fundamentales para el control del virus. Uno es la rapidez, otro es el rastreo y otro es focalizar bien los recursos a que los dedicamos. Los países que tuvieron éxito en el control y que han tenido éxito ha sido por la rapidez en la reacción. Exactamente lo contrario a lo que están haciendo nuestros políticos, que llevan 3 semanas discutiendo sobre si llegan a un acuerdo o no llegan a un acuerdo y entre autonomías y el Gobierno central discutiendo. Eso es exactamente lo contrario a la rapidez. Eso es lo que permite el contagio que se extiende por todo Madrid. Claro. Esta mañana debatiendo sobre una nueva orden de sanidad que habla de no hacer el test a todos los contactos estrechos, sino a los convivientes en la misma casa cuando se dé un caso positivo. Supongo que tiene que ver con la cantidad de test que genera la vuelta al colegio, pero nos cuesta entender pues que se limite por ese lado eso, que tardemos semanas en debatir si las farmacias pueden o no entrar en esto, porque podrían también hacer un gran servicio. Estamos hablando de solo en Madrid, la Comunidad de Madrid, casi 3.000 oficinas puestas al servicio del rastreo. Esto podría mejorar las condiciones, ¿no? De hecho, es una propuesta que hicimos nosotros en la Comisión de Sanidad. La hizo Vox en la Asamblea de Madrid porque lo que queríamos era extender los puntos de PCR en todo Madrid. Lo que tienes que conseguir es extender la red que tienes. Y lo que tienes que facilitar es el test y obligar al test también. Porque el no contagiador nunca va a ir a hacerse un test. Y tenemos que aprender a vivir con este virus y a gobernar con este virus y tomar medidas para muchos meses.
o para un año. Y nos tienen que dejar de engañar, como la señora ayer, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que decía, si llegamos a Navidad hemos pasado la crisis económica. Eso es un engaño una vez más, como fue un engaño lo de que no hacía falta mascarillas. La crisis económica está por venir y la crisis social también, y hay que decir la verdad a los españoles. Y solo con la verdad, tomando las riendas de la situación y contándoles con claridad lo que está pasando y las medidas que vamos a tomar, van a conseguir que nos acompañen. Pero si seguimos discutiendo entre políticos, hablando, haciendo ruedas de prensa huecas, porque nos hablan del acuerdo, el diálogo, el consenso, que no, que eso nos da igual. Lo que queremos son medidas concretas. Lo que queremos es que se pongan los recursos en el rastreo y no sigan dedicando los recursos a chiringuitos, sigan dedicando los recursos a colocar políticos, sigan dedicando recursos a lo que no es importante. Necesitamos focalizar los presupuestos de la Comunidad de Madrid y los presupuestos a nivel nacional a reforzar la sanidad, a reforzar la educación, a reforzar la dependencia y a reforzar la emergencia social, porque va a haber muchísima gente que lo va a pasar muy mal y necesita una red que les sostenga y que les permita impulsarlos para seguir con su vida. Y para eso han pagado impuestos tantos años. Y para eso tiene que estar el Estado. Y lo que no puede ser es que ahora los recursos sigan dedicándose a cosas que no son fundamentales. Es que abrimos los telediarios y estamos escuchando hablar de que las señales de tráfico son machistas, cuando la realidad de muchos españoles es que no saben si van a tener trabajo el lunes. Entonces yo creo que aquí hay una distancia brutal entre lo que están hablando nuestros políticos y la realidad de la gente que está muy preocupada y con toda la razón. Pues fíjese, ese razonamiento, esa explicación que usted da también se podría aplicar, por ejemplo, al debate que hay sobre si se debe o no debe presentar una moción de censura en Madrid y al mismo tiempo una moción de censura que también es ya una realidad que Vox registró ayer y que se va a debatir muy pronto en el Parlamento de Madrid. Decían, hombre, ahora no procede porque no es la preocupación de los ciudadanos. A nivel nacional, ustedes consideran que es urgente. Explíquenos por qué. Es urgentísimo porque el Gobierno de Sánchez ya nos ha demostrado su negligencia con la pandemia, ya nos ha demostrado que son incapaces de tomar medidas adecuadas y que además están aprovechando esta crisis para hacer la imposición de su agenda ideológica, para hacer un ataque brutal a la monarquía, para hacer un ataque brutal al Poder Judicial, para hacer injerencias en la Fiscalía, para colocar a los suyos en todos los estamentos y no respetar la separación de poderes, que es fundamental para conservar nuestra democracia. Lo que están haciendo es aprovechar la pandemia para imponer una vez más pues, su sectarismo, su ideología, dirigido todo por su socio comunista, que es Pablo Iglesias, que ya sabemos lo que quiere, que es imponer su dictadura, su totalitarismo. Entonces, por eso es urgente que no pasen ni un mes más en el Gobierno, porque cada mes del Gobierno de Sánchez y de Pablo Iglesias es un mes más de ruina para los españoles. Y por eso Vox se ve la obligación de ponerse en el lugar de muchísimos españoles, no ya digo de los votantes de Vox, digo de los no votantes también, que están perplejos viendo a este Gobierno, y proponer una alternativa que les hable con claridad, una alternativa que les proponga un plan, una estrategia, una alternativa que les lleve a unas elecciones donde puedan elegir a un equipo de gente capaz de liderar lo que viene en los próximos meses, que recuerdo una vez más que no es una crisis sanitaria, que ya es mucho, sino una crisis económica y una crisis social, que parece que los políticos no se están dando cuenta lo que significa una reducción de casi un 18% del PIB en España. Eso es algo que no hemos visto nunca. Y yo creo que es que muchos políticos no entienden la magnitud de las cifras, no entienden lo básico de economía para ver a lo que vamos. Y por eso hacen anuncios y hacen afirmaciones completamente absurdas, ¿no? Y nos van engañando una y otra vez. Es urgente sacar al Gobierno de Sánchez, el Gobierno socialcomunista, del poder, y para eso Vox presenta la moción de censura. Y esperemos que otros partidos, como el Partido Popular y Ciudadanos, que continuamente critican a Sánchez, sean coherentes y se unan a la moción, porque nadie entendería que fueran cómplices de Sánchez, ¿no? Déjame que le ponga una escena que se ha grabado esta mañana, que ha ocurrido esta mañana en el Parlamento, que quizás ya ha visto. Escuchen a Gabriel Rufián. Vox tiene aquí, desgraciadamente, 52 diputados, pero en total tiene 53, porque tiene uno en la zarzuela. Silencio. Y señores y señoras, pido silencio, de la derecha, por favor. De la extrema derecha. Pido silencio. Tienen razón. A Felipe VI le votó un español. Es este, Francisco Franco. Cálmense, que es muy pronto. Silencio, por favor. Y respeto a la sesión de control. Estar en una situación de pandemia no significa en absoluto renunciar
al ejercicio de la razón. El ordenamiento jurídico se imparte en nombre del rey. La justicia se imparte en nombre del rey por jueces independientes. Y en eso creo y defenderé hasta la última gota de mi sangre tanto a la monarquía, al Estado constitucional como a la justicia. ¿Esa defensa le parece creíble? Rufián y los socios bilduetarras de Sánchez lo que quieren es acabar con el modelo constitucional. Lo que quieren es acabar con el ejercicio y con la transición que nos dimos los españoles. Lo que quieren es no respetar lo que votaron todos los españoles. Y están atacando frontalmente todas las instituciones, que es el armazón fundamental de la democracia. Claro, es que ellos no creen en la democracia, no creen en la libertad, quieren imponer su dictadura, son totalitarios y lo muestran cada vez que hacen estas afirmaciones. Entonces, lo que tenemos que entender es que tenemos un presidente, Sánchez del PSOE, que se ha aliado con aquellos totalitarios, con los bilduetarras, con los que utilizaban la violencia para llegar al escaño en el Congreso, y con los que no defienden la libertad ni la democracia. Y ese es el problema que tenemos. Por eso, y además Sánchez lo hizo engañando a sus votantes, a los que les dijo que nunca pactaría con Bildu, que nunca pactaría con los que no creían en la democracia, que nunca pactaría con los totalitarios. ¿Y qué hizo al día siguiente? Pactar con todos ellos. Y esta es la deriva, y Rufián es un ejemplo de ello. Y lo que está haciendo es presionar para ir a una mesa donde desgranemos España y acabemos con su unidad y el concepto de España como nación. Que ese es el objetivo de Rufián, nunca lo ha ocultado. El que ha engañado a sus votantes ha sido Sánchez. Ha engañado estrepitosamente a sus votantes. Por eso, por ser el gobierno de la mentira y el gobierno de la traición, también es necesaria la moción de censura. Es fundamental y muchos españoles así lo entienden. Rocío Monasterio, lo dejamos aquí. Tendremos ocasión de seguir hablando porque estamos pendientes de ese cuadradito, lugar que usted conoce bien.